Ya, señores, entonces, si es que alguien tiene algo que mencionar, les agradecería que por favor, que por favor levanten la mano y les doy pase. Y en lugar de hacer alguna pregunta vía chat, porque quisiera dejar en el chat el link de la asistencia, bien, el link de la asistencia y que se quede ahí para que todos sus demás compañeros que se vienen conectando lo puedan ver rápido y directamente, ¿sí? Porque si no el chat se va a llenar de varios temas, entonces si es que alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, con mucho gusto levanta la mano y les doy pase. Bien, listo. Entonces, retomando nuestro tema de hoy, ya, para quienes estaban preguntando por el link, lo he vuelto a colocar, ¿no? Entonces lo he vuelto a colocar por ese motivo. Bien, listo. Señores, entonces, ya, ahí está el link. Entonces, ya veo que muchos han estado respondiendo, así que ahí está el link nuevamente, compartido para participantes también. Bien, entonces continuamos. Continuamos. A ver, permítame un instante. Listo. Vamos a empezar, señores, con un caso clínico. Con un caso clínico que nos va a ayudar a lo siguiente. Que nos va a ayudar a entender de qué trata, ¿no?, las infecciones gastrointestinales. A ver, tenemos otra pregunta. A ver, tenemos una mano levantada, creo. ¿Alguien levantó la mano, señores? He dejado de compartir pantalla porque me apareció una nota que alguien estaba pidiendo levantar la mano. ¿Tenemos alguna pregunta? Si es que hay alguna duda sobre algún tema correspondiente a asuntos que ya hemos estado revisando, avísenme por favor eh, para poder absolverlo en este instante antes de que ya entremos de lleno con nuestro tema, ¿sí? Listo, vamos entonces. Bien, entonces, señores, la pregunta aquí era la siguiente, ¿no? La pregunta es la siguiente ¿cómo es que vamos a caracterizar una infección del tracto gastrointestinal? ¿No? ¿Cómo es que vamos a caracterizar una infección del tracto gastrointestinal? Vamos a leer este caso clínico y he resaltado de rojo los aspectos más relevantes, ¿no? Se trata de un hombre de 20 años trasladado a la emergencia de un hospital con cólicos, con dolores abdominales, con cólicos intensos, ¿verdad? Abdominales, diarrea, ¿no? Estos dolores abdominales que se presentan también acompañados hasta por 8 episodios de defecación diarios desde 3 días antes de haber ido a ese hospital, ¿no? Y recientemente ha observado el paciente y han observado los médicos la presencia de heces manchadas con sangre, ¿no? Presencia de sangre en las heces. Entonces, la pregunta es, durante la realización de la historia clínica, el paciente indica o indicaba, ¿no?, que aproximadamente 30 horas antes del comienzo de los síntomas, él y su compañero de habitación habían cenado en un restaurante ensalada mixta y pollo a la barbacoa, ¿no? Habían comido pollo, ¿no? Entonces, miren ustedes, un hallazgo importante es que habían encontrado sangre microscópica en las heces, en una defecación efectuada por el paciente justo precisamente en ese servicio de emergencia del hospital. Entonces, ¿qué más nos dice este caso de estudio? Este caso nos dice que
son distintos los patógenos que podrían ser los causantes de dicho cuadro. ¿Qué patógenos serían esos? Pueden ser Salmonella, que vamos a estudiarlo hoy día, puede ser Campylobacter, Shigella, ¿no? Puede ser también colitis hemorrágica causada por Escherichia coli enterohemorrágica, que también la vamos a ver hoy. Puede ser también una colitis por Clostridium difficile. Entonces, ¿cómo es que podemos tratar de arribar descartando todos estos posibles patógenos a un posible diagnóstico definitivo? Y démosle lectura a esta sección que nos indican algunos criterios a considerar. La enteritis tiene muchas causas posibles y es difícil establecer un diagnóstico específico utilizando tan solo los datos clínicos. La presencia de heces hemorrágicas estrecha el diagnóstico diferencial, o sea, el hecho que ya hayan heces hemorrágicas o sangre en las heces ya nos permite ir descartando algunos patógenos y se va estrechando la cantidad de opciones y deja únicamente los microorganismos más invasores, tal como los que se mencionan arriba. Pero también hay otras características que debemos considerar. Por ejemplo, Escherichia coli o 157, conocida también como Escherichia coli enterohemorrágica, no suele causar fiebre. Y este paciente presentaba fiebre, tenía 38.1 de temperatura, ¿verdad? Pero Escherichia coli enterohemorrágica no suele causar fiebre, entonces con eso descartamos Escherichia coli. Por otro lado, Clostridium difficile se asocia generalmente al uso de antibióticos, porque cuando administramos antibacterianos, esos antibacterianos también degradan de alguna manera la flora gastrointestinal y permiten el crecimiento de otros patógenos como Clostridium difficile, ¿no? Clostridium difficile está muy asociado a gastroenteritis tras el consumo de antibióticos. Entonces, en los antecedentes, al menos de este caso, no nos hablan de que el paciente haya consumido antibióticos, por lo tanto, estaríamos descartando a Clostridium, ¿no? Igual, en cualquier caso, es necesario considerar posibilidades etiológicas no infecciosas, como en la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa, debido a que pueden cursar con un cuadro clínico idéntico, ¿no? Con un cuadro clínico idéntico. Pero ¿cómo es que se llega a arribar en este caso, después de haber descartado ya algunos patógenos, cómo es que arribamos al diagnóstico definitivo? Mediante un cultivo. Acá el caso nos dice que el paciente fue hospitalizado, se inicia su hidratación, obviamente, porque tenía un cuadro diarreico agudo, y tanta era su hidratación que no podía beber agua vía oral, o no se le podía hidratar por vía oral, sino que recibió hidratación intravenosa. Y la positividad de un cultivo en heces en el medio que correspondía fue el que permitió determinar el diagnóstico del agente etiológico. ¿Cuál era el agente etiológico? El agente etiológico era Campylobacter jejuni. Campylobacter jejuni, ¿verdad? Es una bacteria gram negativa, como ya sabemos todos, tiene un flagelo, y tiene una ligera forma espiralada, ¿verdad? Y tiene un flagelo. Entonces, esta bacteria en realidad es muy importante porque puede adquirirse principalmente mediante la ingesta de alimentos correspondientes a aves de corral, como pollos, toda ave de corral, pues, ¿no? Cualquier tipo de platillo preparado con aves de corral, pavos al horno en épocas navideñas, por ejemplo, en el norte, patos, pollos, gallina, todas estas aves son potencialmente causantes de este tipo de cuadros. ¿Y por qué? Porque estas aves albergan muchas veces de manera inocua en ellos a Campylobacter jejuni, que acá Campylobacter es con Y, perdón por el error, dice y latina, ¿no? Pero es con Y. Entonces, Campylobacter jejuni en realidad corresponde a la especie de Campylobacter, y como Campylobacter va a tener al género Campylobacter, y como género Campylobacter va a tener distintas especies. Jejuni es una de ellas, tanto así que Jejuni va a tener dos subespecies, la Jejuni y la Doylei. Entonces, ¿cuál está relacionada
la transmisión de Campylobacter jejuni, como usualmente se le conoce, que causa infecciones en humanos, es la subespecie jejuni, que a secas, entre comillas, se le denomina Campylobacter jejuni, ¿no? Y es la que proviene fundamentalmente de las aves, ¿no? Poultry o aves de corral, ¿no? Y también de otros animales, pero fundamentalmente de las aves. Y estas infecciones se caracterizan porque van a iniciar, por supuesto, con una gastroenteritis, pero también tienen la posibilidad de iniciar o de diseminarse, causando meningitis, el síndrome de Guillain-Barré, que también que es una afección del sistema nervioso, correcto, que también está relacionado a la infección por Clostridium, perdón, por Campylobacter jejuni. Bien, entonces acá vamos a mencionar algo muy importante también, que Campylobacter en realidad, señores, va a utilizar varios reservorios para empezar, ¿no? Va a utilizar o va a estar presente en varios reservorios que pueden provocar la infección en humanos. Les decía que muchas veces se presenta de manera inocua en las aves, en los pollos de corral, por ejemplo, y es que coloniza ese tracto intestinal de las aves de corral en grandes cantidades. Las aves de corral muchas veces presentan en grandes cantidades a esta bacteria, principalmente en la capa mucosa del tracto gastrointestinal de estas aves, y se transmite entre las aves. Se empieza a transmitirse entre las aves. ¿Por qué? Porque obviamente las aves comen esas semillitas, toman esa agua del suelo, ¿verdad? Y en ese mismo suelo también defecan esas aves. Entonces esa es una transmisión bastante rápida de ave a ave. Entonces eso permite que se presente en grandes cantidades esta bacteria en este tipo de animales, ¿no? Entonces obviamente esa bacteria tiene la capacidad de diseminarse a otras fuentes de agua, por ejemplo, a los ríos también, donde puede asociarse con protozoos, por ejemplo, como las amebas de agua dulce, como las amebas de los ríos, ¿verdad? ¿Y qué pasaría? Yo les pregunto si es que tenemos agua que no es potabilizada, agua que no es potable, ¿no? Entonces también puede presentarse bajo esas condiciones. Y sobrevive esta bacteria en este tipo de condiciones porque tiene la posibilidad, Campylobacter, de formar biopelículas que le permiten persistir en el medio ambiente, ¿no? Entonces, o comemos aves contaminadas o tomamos aguas que contengan a este tipo de bacterias, o es más, o lavamos también nuestros alimentos con aguas que contengan este tipo de bacterias. Entonces, así el humano va a adquirir, obviamente, este tipo de patógenos, ¿verdad? Este tipo de patógenos ingresan al tracto gastrointestinal de los seres humanos y evidentemente van a invadir la capa epitelial intestinal y provocar la inflamación de esta capa intestinal y la correspondiente diarrea, ¿no? Por algunos mecanismos que vamos a ver más adelante. Bien, entonces, esta es una estructura compleja en realidad, la pared celular de Campylobacter. Acá la podemos ver un poco más grande, pero solamente quisiera mencionar cuáles son sus factores de virulencia más relevantes, ¿no? Tenemos en primer lugar, por ejemplo, a la cápsula, ¿no? A la cápsula, que es un polisacárido y es importante para la virulencia porque va a ayudar en la adhesión a las células epiteliales y va a ayudar a la bacteria también con la invasión a dichas células epiteliales, ¿no? La cápsula por un lado. Por otro lado tenemos al LOS, al lipo-oligosacárido, que también va a jugar un rol importante en la adherencia y en la invasión de las células epiteliales, igual que la cápsula. Cápsula y lipo-oligosacárido están relacionados con la invasión y con la adherencia y con la invasión de las células epiteliales del intestino. Y por otro lado también tenemos a algo muy importante. Vean ustedes aquí en este lado del medio, ¿no? Tenemos a la bacteria y tenemos a la cápsula por un lado. Tenemos también a otro factor de virulencia muy importante, que es el flagelo. El flagelo también es muy importante porque va a permitir la motilidad, evidentemente, de la bacteria para que
para que pueda arribar a nivel intestinal, ¿verdad? Puede atravesar todo el tracto gastrointestinal hasta llegar a todo el tracto gastrointestinal para llegar hasta el nivel intestinal. Va a tener también algunas funciones relacionadas a la adherencia y también con la invasión de células epiteliales. Entonces, de toda esta estructura, de toda esta arquitectura, ¿qué factores de virulencia son los más importantes o los que más debemos considerar? El lipo-oligosacárido, por un lado, la cápsula, por otro lado, segundo lugar, y en tercer lugar, el flagelo, ¿bien? Por las funciones que ya hemos mencionado. ¿Cómo se transmite? Ya más o menos les he mencionado cuál es la ruta, ¿no? O el ciclo infeccioso o el ciclo de transmisión de Campylobacter jejuni, ¿verdad? Es lo que les decía, ¿no? Acá tenemos a las aves de corral que muchas veces comen del suelo, ¿verdad? Beben agua del suelo, pero es en ese mismo suelo en donde también defecan, pero Campylobacter jejuni en estas aves habita de manera inocua, habita sin ningún inconveniente en la capa del intestino de ellos, ¿no? O sea, no hay ningún inconveniente. El inconveniente es cuando llega a ser adquirido por los humanos, ¿no? Entonces, esto es lo que les mencionaba. Si es que tiene la capacidad también de, obviamente, infectar algunas aguas, va a internalizarse en algunos protozoos, ¿no? Propias de estas aguas de ríos o aguas dulces. Entonces, de esa manera también puede arribar a los humanos. Vean ustedes en el lado izquierdo el intestino de las aves, en donde el Campylobacter habita sin atravesar o sin invadir las células del intestino, y en el lado derecho sí las invade. En el lado derecho, que corresponde al humano, sí las va a invadir, miren ustedes, ¿no? Esa es la gran diferencia. Con las aves no pasa nada, pero a los humanos sí les va a afectar. ¿Bien? Claro, entonces evidentemente para eso es muy importante la cocción de los alimentos, la cocción del agua, evidentemente, y de la leche también, porque imagínense ustedes que esta vaca que vemos ahí en la imagen tome agua, ¿verdad?, que contiene a estas bacterias, ¿no? Evidentemente va a infectarse este animal, y este animal va a producir leche. ¿Qué es lo que sucede cuando muchas veces las personas consumen leche directamente de la vaca, ¿no? En el campo y tal, ¿no? Es leche fresca, leche no pasteurizada, entonces también hay hartas probabilidades de que la bacteria se encuentre en este tipo de líquidos. Es por ese motivo que la leche que nosotros conocemos, la leche en tarro o leche en bolsa, muchas veces tiene las siglas UHT, ¿no? UHT, que es de Ultra High Temperature, ¿no? Porque ha sido pasteurizada a una ultra alta temperatura, ¿no? Precisamente para poder eliminar no solamente a Campylobacter, sino también a muchas otras bacterias que pueden persistir durante el almacenamiento de las leches, por ejemplo, ¿no? Entonces es importante la pasteurización por ese motivo. ¿Ya? Los principales factores patogénicos entonces son el lipo-oligosacárido, la cápsula y el flagelo, ¿no? Por la ayuda que brinda a la motilidad de Campylobacter. Bien, ¿qué podemos decir de la patogenia? En realidad, más allá de la patogenia, o antes de hablar de la patogenia, quería mencionarles que la estructura es muy compleja, pero todavía no está tan definidas las funciones de cada una de esas estructuras de Campylobacter, como sí lo está con otras bacterias, por ejemplo. Por eso es que les pedía que nos centremos básicamente en tres estructuras muy importantes, ¿no? El flagelo, el lipo-oligosacárido y la cápsula, ¿no?
que evidentemente también van a haber algunos sistemas de secreción para poder excretar algunas exotoxinas, claro que sí también, pero centrémonos para empezar en esos tres que he mencionado, ¿no? Que tienen que ver básicamente con la invasión o con la adhesión en primer lugar y con la invasión de las células de los humanos en segundo lugar, porque ya sabemos, recordemos que en las aves no invade esta bacteria. Entonces, vean ustedes, el flagelo es una estructura muy importante, decíamos, ¿no? Al igual que el lipoligosacárido y al igual que la cápsula, ¿no? Aquí está la cápsula, ¿no? De color anaranjado, ¿no? Que parece un zigzag. Esa es la cápsula, ¿no? Y la cápsula, evidentemente, decíamos que es muy importante porque va a permitir que se adhiera la bacteria y que posteriormente pueda invadir a la célula del hospedero. Lo mismo el lipoligosacárido y lo mismo el flagelo, ¿no? El flagelo, porque evidentemente el flagelo también va a permitir que esta bacteria se movilice a lo largo del tracto gastrointestinal. Pero, ¿qué más podemos decir del flagelo? El flagelo de Campylobacter también es muy importante analizarlo porque es uno de los factores de virulencia que más se conoce, el flagelo de Campylobacter. Si bien es cierto, no está clara la función de otros factores de virulencia, pero sí se conoce de manera especial el flagelo de Campylobacter. Y es que este flagelo, y la idea también es común para muchas otras bacterias, este flagelo está compuesto generalmente por un anillo, por dos anillos. Este anillo que vemos de color azul oscuro, que dice MS, este anillo es la base del flagelo, ¿no? Que se encuentra inclusive a nivel de la membrana interna, vean ustedes. Este anillo MS es la base del flagelo. Y luego tenemos este anillo C, que está abajo de ese anillo MS, este anillo C, que le sirve de soporte al anillo MS. Entonces tenemos estos dos anillos que se constituyen como la base de ese flagelo, ¿no? Y este anillo anaranjadito, el anillo C, también es importante porque se constituye como un sistema de secreción, que ya conocen ustedes para qué sirven y cuál es su función, pero en este caso, este sistema de secreción se denomina sistema de secreción flagelar. Por eso es que si vemos bien, aquí tiene una F adelante, ¿no? FT3SS, que es sistema de secreción flagelar tipo 3. Hasta ahora nosotros conocíamos solamente estos inyectosomas, que eran los sistemas de secreción tipo 2, tipo 1, tipo 4, etcétera, que secretaban toxinas a la célula del huésped, pero en este caso quería hablar del flagelo de Campylobacter en este caso, porque el flagelo también en su parte más basal va a tener este sistema de secreción propio de la bacteria, pero es un sistema de secreción flagelar. ¿Por qué? Porque en este sistema de secreción flagelar es a partir de donde se van a ir excretando las diversas proteínas que posteriormente arriba y arriba y arriba van a ir formando toda la demás estructura del flagelo. Es de esa manera como se forma la estructura del flagelo, gracias a este sistema de secreción flagelar tipo 3 en este caso, ¿no? Que se encuentra, como decíamos, en la membrana interna y se va formando obviamente luego este tipo de gancho de color azul oscuro y posteriormente la parte interna, el filamento y la flagelina del flagelo, ¿verdad? Entonces, pero eso es gracias a qué? No es que el flagelo aparece ahí como magia o de la nada, sino que hay todo un sistema secretor que va secretando proteína tras proteína y va formando toda la estructura del flagelo hacia arriba, ¿no? Si vale la figura. ¿Bien? ¿Qué más podemos decir? Este disco basal está constituido obviamente o tiene que ver con algunos genes, con el gen FLGP, con el gen FLGP, perdón. El disco medial está compuesto, como lo vemos acá, el disco medial está compuesto por PFLA y el disco proximal por PFLB y
AB, ¿no? Entonces, esto solamente para mencionar que es una estructura sumamente compleja, pero creo que ya estamos de acuerdo sobre cuál es la importancia de este sistema de secreción tipo 3 en la base del flagelo, ¿correcto? Entonces, obviamente las proteínas van a ser excretadas por este sistema de secreción flagelar poco a poco hacia arriba, ¿no? Y se va construyendo el flagelo. Podemos hablar de una construcción del flagelo. Bien. Ahora, la pregunta es, ¿solamente va a secretar proteínas flagelares para construir el flagelo? No, también tiene la posibilidad de secretar algunas otras proteínas que van a servir de alguna manera en la interacción con la célula del huésped, ¿no? Pero principalmente este sistema de secreción tipo 3 flagelar va a servir para autoconstruir el propio flagelo de esta bacteria, de Campylobacter. ¿Qué más podemos hablar de Campylobacter? Hay una toxina muy especial, porque, perfecto, gracias al flagelo llegó la bacteria a nivel intestinal, se adhiere, se internaliza, pero además de eso va a tener un factor de virulencia muy importante, que es la toxina citoletal o citotoxigénica, ¿verdad? ¿Cito de qué? De célula. Va a causar toxicidad en la célula que está invadiendo. Va a causar letalidad en la célula que está invadiendo, como su nombre lo dice en el título, ¿no? Entonces, esta toxina citoletal o citotoxigénica tiene 3 subunidades. Estas que vemos, parece un pan o un sándwich, ¿verdad? Que parece un sándwich. Al medio tenemos la toxina o la subunidad B, ¿verdad? Y a los lados tenemos la subunidad A y la subunidad C por el otro lado. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando una vez que la bacteria arriba a la superficie de la célula del hospedero, también va a excretar algunas toxinas, como esta de acá? Y una vez que llega a este nivel de la célula del hospedero, esa toxina también sola se va a internalizar, va a ser absorbida por la célula del huésped, y una vez que se internaliza, ¿no? Se forma esta especie de fago, pero luego la estructura en conjunto va a salir de este fago y se va a desprender la subunidad B de esta toxina de distensión citotoxigénica o citoletal, ¿no? Y esta subunidad B que se ha desprendido, es la que va a internalizarse en el núcleo de la célula del hospedero y va a provocar el desarme o la ruptura del ADN en el núcleo de la célula del hospedero, ¿no? Y de esa manera, obviamente, va a causar letalidad en la célula del hospedero y va a detener el ciclo celular de este tipo de células. Bien, entonces la toxina de distensión citoletal. ¿Qué más podemos decir? Acá tenemos una comparación, señores, entre la forma como cohabita en el lado izquierdo Campylobacter, en el lado derecho, la forma como cohabita el Campylobacter en las aves o en los pollos, como nos dice esta lámina, y en el lado izquierdo, la forma como ya no cohabita, sino la forma como va a invadir el Campylobacter a las células de los humanos, ¿no? Entonces tenemos un cuadro comparativo bastante gráfico, porque nos va a indicar que generalmente en la capa mucosa del intestino de las aves o de los pollos va a centralizar su presencia en esa capa mucosa, en los pollos. Eventualmente podría haber alguna bacteria que se internalice, ¿no? Pero va a ser fagocitada. Y en realidad hablamos, como dice en la parte inferior, de una colonización comensal, ¿no? La bacteria está ahí de manera comensal, ¿no? Y benigna para los pollos. Pero en los humanos, la bacteria sí va a internalizarse, va a interactuar con las células epiteliales del intestino, causando la producción de ¿qué? Causando la producción de interleuquina 8.
¿no? Va a provocar la producción de interleuquina 8, entonces Campylobacter se va a unir a estas células epiteliales, se va a internalizar, y la inducción de esta interleucina 8, provoca, obviamente, el reclutamiento de 3 tipos de células que están aquí. Neutrófilos, por un lado, las DCs, las células dendríticas, ¿verdad? Y de macrófagos. Entonces, este conjunto de acciones dan como resultado, obviamente, una respuesta proinflamatoria importante, ¿no? Dan como resultado una respuesta proinflamatoria importante, y van a aumentar el número de citocinas, y de esa manera es que se va a producir la enteritis causada por Campylobacter jejuni, ¿no? Va a haber una inflamación de esta mucosa. Eso por un lado. Por otro lado está lo que hemos mencionado ya hace un instante, la acción de la toxina, ¿verdad? De Campylobacter. ¿Bien? Entonces, ¿qué más podemos decir? Que esta actividad en los humanos va a terminar entonces ¿en qué? En inflamación, ¿verdad? Del tejido, en diarrea, evidentemente, o también puede ser aclarada o puede ser limpiada, ¿no? ¿Por parte de quién? Por parte de los macrófagos, ¿no? Los macrófagos van a cumplir alguna función de tratando de eliminar a las bacterias, pero no todo va a estar relacionada a esta acción de eliminación bacteriana, sino también se van a activar las DCs, los neutrófilos, y va a haber aparición de citocinas con la consecuente inflamación del tejido. ¿Bien? Entonces, más o menos esa es la acción de Campylobacter a nivel intestinal en humanos, y la diferencia con su actividad en los pollos, pues, ¿no? ¿Qué podemos decir de los aspectos clínicos de Campylobacter? Es uno de los principales patógenos bacterianos causantes de diarrea aguda en la población general, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, puede haber pues todas las medidas de seguridad que se puedan prever, pero no necesariamente van a eliminar del todo, y más sobre todo si es que hablamos de campos, por ejemplo, puede ser que las personas adquieran esta bacteria, ¿no? Por la vía alimentaria o por la vía de ingesta de agua. Entonces, la infección es adquirida principalmente por el consumo, como bien decíamos hace un instante, de alimentos o agua contaminados, con menor frecuencia por el contacto con animales, ¿no? ¿Cuál es el cuadro clínico clásico? La gastroenteritis aguda, ¿no? Gastroenteritis aguda. ¿Cuál es el mecanismo? El que acabamos de observar hace unos instantes aquí, en el lado izquierdo. Gastroenteritis aguda, ¿no? Que se resuelve espontáneamente en personas inmunocompetentes, ¿no? O sea, va a haber un cuadro de diarrea, sí, va a haber un poco de cólico, malestar a nivel gastrointestinal, pero muchas veces no se requiere ni siquiera medicación, ¿no? Entonces, pero sí causa diarreas profusas muchas veces, ¿no? Que suelen resolverse de manera espontánea en personas inmunocompetentes. Puede haber otras manifestaciones digestivas como colecistitis, o extradigestivas como artritis, endocarditis, etcétera, ¿no? Y el síndrome de Guillain-Barré si es que hay afectación del sistema nervioso, como también hemos mencionado. En cuanto a datos epidemiológicos, bueno, ¿a qué personas afecta? En realidad puede afectar a cualquier persona, ¿no? Es una de las infecciones más frecuentes en humanos, causante de las diarreas. Las aves de corral mal preparadas son un origen frecuente, ¿no?, de las infecciones en humanos. La transmisión de persona a persona obviamente es rara, ¿no? Es básicamente por la ingesta de aves de corral, y la distribución es mundial, ¿no? No hay una zona preferente en la que no haya, o en la que haya, perdón, este tipo de infecciones, ¿no? Y se observa en realidad a lo largo de todo el año, no hay una estación específica, ¿no? Como vemos acá, la distribución es mundial. ¿Y cómo estamos por Perú? Aquí hay un dato de Perú, por ejemplo, ¿no? Del 2002 al 2006 se encontró esta bacteria en el 8.3% de los casos de gastroenteritis. La gastroenteritis puede ser causada por varias bacterias, claro que sí, por otros patógenos también, pero de todo ese 100%,
el 8.3% se encontró en que correspondía a Campylobacter jejuni. ¿Bien? Listo. Entonces, eso sobre Campylobacter, ¿no? Eran los puntos en los que más me interesaba hacer fuerza. Y, a ver, ¿cómo estamos con la hora? Quiero saber cuánto falta. Ya está a punto de cerrar, señores, el cuestionario. Quería saber si es que han podido responderlo. ¿Se pudo responder? Hay 305 personas que han respondido, ¿no? Entonces estamos bien, creo. A ver, vamos a volver a enviar el link, ¿ok? Ya, entonces estoy volviendo a enviar el link. Va, ahí está. Listo. Continuamos entonces, vamos rápido porque vamos a hablar sobre este siguiente caso clínico, ¿no? Este caso clínico nos dice lo siguiente: 6 personas procedentes de una misma familia van al servicio de emergencias en el transcurso de 2 días. Es decir, en 2 días empezaron a asistir 6 personas de la misma familia al hospital debido a un cuadro de febrícula, cólicos, vómitos y diarrea, ¿no? Cólicos, vómitos y diarrea y fiebre o febrícula. ¿Qué sucedió? Habían cenado juntas, habían comido pavo relleno en el Día de Acción de Gracias, ¿no? Que dicho sea de paso es ahora ya en noviembre. Este es un caso de Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos se celebra el Día de Acción de Gracias, el 30 de noviembre, ¿no? Entonces, habían comido pavo relleno, dice, ¿no? Aproximadamente a 24 horas del inicio de los primeros síntomas. Tenemos algunos datos del examen sanguíneo y tal, pero básicamente nos interesa fijarnos en estos que hemos mencionado. ¿Qué nos dice el criterio que debemos considerar? Que la enteritis representa una amplia categoría de enfermedades con múltiples causas bacterianas, ¿no? Son básicamente Salmonella, Shigella, Campylobacter, etc. Pero hay algo que considerar, que es que algunos factores epidemiológicos pueden sugerir una etiología concreta, ¿no? Algunos factores epidemiológicos. ¿A qué se refiere? La edad de las personas o la zona geográfica en donde ocurrió la infección o la estación del año en la cual ocurrió la infección, ¿no? Entonces nos dice, el consumo de carne de aves se suele asociar a Campylobacter, como ya lo hemos visto, o a Salmonella también, a Salmonella y también a Escherichia coli enterohemorrágica, que es la causa más probable de diarrea hemorrágica. Aquí nos habla de sangre en heces o en la diarrea, no, solamente nos dice diarrea, ¿verdad? Entonces podríamos ir descartando Escherichia coli enterohemorrágica porque no hay sangre en las heces, ¿no? Entonces, porque coli es la causa más probable de diarrea hemorrágica, así como también la Shigella. Y ya vamos a conocer por qué hay una toxina que comparten ambas, o ya lo saben ustedes seguramente, que precisamente derivan en la presencia de sangre en heces, ¿no? Los virus entéricos y los protozoos son menos probables, ¿no? Pero entonces tendríamos como opciones Campylobacter y Salmonella. Entonces nos dice aquí en el relato del caso que 3 de los 6 pacientes, incluyendo el paciente inicial o 0, son hospitalizados por deshidratación y sepsis. Sepsis, miren. Se obtienen muestras para el cultivo de heces y se demostró en ese cultivo de heces leucocitos. Y también con los cultivos correspondientes se determinó que se trataba de Salmonella typhi. En cuanto a Salmonella typhi, vamos a aclarar algo porque muchas veces se confunde y muchas personas piensan que Salmonella typhi es género y especie correspondientemente. O sea, que el género es la Salmonella y que la especie es Typhi. Typhi en realidad no es ni especie, ni subespecie, ni nada por el estilo. El género y especie, señores, es Salmonella entérica. La Salmonella es el género y entérica es la especie. Tanto así que tenemos como subespecie también a la subespecie entérica, y a partir de esta subespecie es que van a haber varias serovariedades o varios serotipos, y uno de esos serotipos tenemos a la Salmonella typhi. Serotipo, tenemos también al serotipo paratyphi, al serotipo typhimurium, etcétera, etcétera.
¿Cuál es la más común? Obviamente el serotipo TIFI. Entonces el nombre completo sería Salmonella entérica, entérica es la especie, subespecie entérica también, serotipo TIFI, ¿no? Pero es un nombre muy largo, entonces se le conoce de manera común como Salmonella TIFI. TIFI no es ni especie ni nada por el estilo. Tanto es así, y se darán cuenta, que TIFI para TIFI no están en cursiva, como saben muy bien ustedes que se escriben los nombres de los microorganismos, ¿correcto? No está en cursiva. TIFI es el nombre de la serovariedad o del serotipo nada más. ¿Bien? Entonces, vamos a ver lo siguiente. Quisiera que quede claro esto, señores, por favor, ¿no? Porque muchas veces dicen, a ver, ¿y qué especie es? ¿TIFI o paratifi? TIFI ni paratifi, señores, no es especie para nada, ¿ok? Estamos diciendo o estamos aclarando que es, la serovariedad o el serotipo. Entonces, eso como introducción o como datos iniciales. También quería aprovechar para mencionar algunos datos importantes entre las diferencias de TIFI y paratifi, porque la fiebre tifoidea y la fiebre paratifoidea o no tifoidea, que también se les conoce como salmonelosis no tifoidea, a las que no son producidas por la serovariedad TIFI, pero hay algunas diferencias, ¿no? Como que la fiebre tifoidea, causada por la salmonella TIFI, obviamente, es más común que las no tifoideas, que la salmonelosis de tipo no tifoidea, tanto en niños como en adultos. O sea, por eso es importante estudiarla, a la salmonella TIFI, ¿no? Es la más común, es la más frecuente. De la paratifi y de las otras también hay, claro que sí, pero son menos frecuentes, ¿no? La fiebre tifoidea también se observa principalmente en niños entre 5 y 15 años, ¿no? Con una frecuencia menor que las salmonelosis que no son de tipo tifoidea. Entonces también nos dicen, ¿no?, que la fiebre tifoidea es más frecuente que las salmonelosis no tifoideas en las áreas urbanas, ¿no? En las ciudades. En las ciudades, obviamente, va a haber más casos de salmonelosis de tipo tifoidea, de la fiebre tifoidea. ¿Bien? También que la salmonella tifi va a ser la que más se encuentra, obviamente, esto es lógico, en los cultivos de sanguíneos, en los hemocultivos. Lo que más se encuentra frecuentemente es la salmonella tifi, ¿no? Entonces son motivos por los cuales es importante estudiar de manera especial a la salmonella tifi. ¿Cómo se adquiere la salmonella tifi? La mayoría de estas infecciones se adquieren, señores, por comer alimentos, otra vez, contaminados. ¿Qué tenemos acá? Aves, huevos también, productos lácteos, ¿no? Son la fuente más frecuente de la infección. En estas 6 personas que se reunieron y que comieron su cena de acción de gracias, era pavo, ¿verdad? Pavo al horno. Entonces, son aves las que también pueden transmitir esta salmonelosis. En este caso, la fiebre tifoidea. En los niños puede haber transmisión directa fecal-oral, ¿no? Porque de repente el niño está infectado con la salmonela y obviamente puede, o niños o adolescentes pueden no limpiarse bien cuando van al baño, por ejemplo, y no se lavan bien las manos después de ir al baño, y obviamente pueden contaminar otros objetos u otros alimentos, ¿no? Entonces es la transmisión fecal-oral, ¿no? ¿Sí? Listo. Entonces, carnes, huevos, lácteos, etc. ¿Y cuál es el factor de virulencia o uno de los factores de virulencia más importantes de la salmonella tifi? El lipopolisacárido. El lipopolisacárido, como saben ustedes, tiene 3 partes. Cuando hablamos del lipopolisacárido, señores, siempre vamos a dividirlo en 3 partes. Es como una imagínense ustedes un hilo o una tira o una pita, ¿verdad? Y lo dividen ustedes en 3 partes iguales. Y esas 3 partes iguales son, la parte más externa siempre va a ser el polisacárido O, el polisacárido externo O. Y ese polisacárido O va a ser importante porque ese polisacárido O es el que se va a diferenciar entre todos, dentro de la misma especie, es el que nos va a permitir determinar si es tifi, paratifi y todos los demás. Tanto es así
que para salmonela existen 2.500 serotipos. ¿Y quién es el que permite esa diferenciación? De todo el lipopolisacárido, la parte externa que se llama polisacárido O. Entonces siempre va a depender la diferenciación del polisacárido O. ¿Estamos? Esa es la parte externa. Al medio vamos a tener siempre un núcleo polisacárido también, pero un núcleo polisacárido que se denomina polisacárido común o antígeno común. Para salmonela, en este caso, esa parte del medio siempre va a ser la misma. Esa va a ser como su DNI. Es la que le va a permitir diferenciarse como salmonela. Pero la parte externa, que es la O, esa es la que va a variar en un metano, en un carbono, y eso es lo que le va a permitir diferenciarse en cuanto a qué serovariedad o qué serotipo es, ¿no? Y en la parte más interna, ¿no? Más hacia el citosol, vamos a tener el lípido A, ¿no? Entonces, en ese orden, el lipopolisacárido siempre va a tener tres grandes partes. En la parte más interna, el lípido A. En la parte del medio vamos a tener el núcleo o antígeno común, va a ser común, como su nombre lo dice, para todos. ¿Y quién va a permitir diferenciar a cada serotipo? El polisacárido O. De tal manera que para salmonela hay más de 2.500 serotipos, imagínense, ¿no? Creo que este cuadro es más adelante, este cuadro es de Escherichia coli, pero este sí es de salmonela. Entonces, ¿qué más podemos decir de salmonela? Perfecto, ingerimos a la bacteria porque consumimos algún patógeno, perdón, porque consumimos algún ave de corral infectada o contaminada, mejor dicho, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucede? La infección en humanos, vamos a ver el lado derecho de la pantalla, que es el de salmonela. La infección en humanos ocurre, obviamente, por consumo de alimentos o de agua contaminada también. Y una vez que las bacterias llegan a la mucosa intestinal, estas bacterias van a tener el potencial de invadir esta mucosa intestinal a través de las células M, ¿no? Las invaden a través de las células M y van a establecer la infección que inicialmente va a ser indetectable. Muchas personas dicen la fiebre tifoidea, pero la fiebre es uno de los signos que se presenta después de días de la infección, ¿no? Entonces, puede presentarse diarrea, por ejemplo, y es muy difícil determinar que se trate de la fiebre tifoidea, porque para empezar no hay fiebre al inicio, y en segundo lugar, pues se puede confundir con diarreas por otras causas, si me dejo entender, ¿no? Entonces, pero invade en primer lugar la mucosa intestinal por las células M y tal, e inicialmente es una infección indetectable, ¿no? Por decirlo de alguna manera, desde el punto de vista clínico. Y lo peligroso es que muchas veces este hecho de no detectar la enfermedad, inclusive si no hubiera diarrea, la bacteria no produce otros signos, pero tiene la capacidad de diseminarse, sistémicamente y puede producir inclusive una bacteriemia, ¿no? Puede afectar a otros órganos y puede producir una bacteriemia generalizada en el peor de los casos, ¿no? Entonces es importante que sepamos eso. Fiebre tifoidea no es que apenas estamos infectados ya tenemos fiebre, ¿no? Entonces eso es algo que muchas veces también causa confusión, pero es importante que lo tengamos claro, ¿ya? Ya, acá me estaba olvidando de mencionar algo, que el patógeno es invasivo, claro, pero normalmente no va a desencadenar una respuesta diarreica rápidamente también. O sea, tenemos dos signos que, entre comillas, se van a retrasar. La fiebre y la diarrea también se puede retrasar. Eso puede causar confusión porque de repente no hay ningún signo, pero la bacteria ya se está diseminando hacia otros lados, ¿no? Entonces, después de la infección, el periodo de incubación no siempre también va a ser seguido por síntomas clínicos. Y aquellos que continúan desarrollando tifoidea, pueden más bien presentar otros signos como fatiga, ¿no? Y como recién después de algunos días, el inicio de una fiebre
primero una febrícula, luego una fiebre, ¿no? Es decir, de manera escalonada. Y si no se trata, esa fiebre ya alta, de más de 39 grados, puede estar ya acompañada de otros signos ya un poco más graves, como aumento del ritmo cardíaco, vómitos, dolores de cabeza y tal, ¿no? Entonces, muy importante recordar eso sobre salmonela, esa distinción que hay que hacer entre los síntomas, ¿no? Acá tenemos algunos factores de patogenicidad que vamos a mencionarlos rápidamente, ¿no? En primer lugar, ¿qué sistema de secreción presenta salmonela? Esta agujita de acá de color celeste o azul es el sistema de secreción tipo 3, ¿no? A partir del cual salmonela va a excretar algunas proteínas efectoras, ¿no? Algunas proteínas efectoras, ¿no? Como esta que dice aquí T1865 y tal, ¿no? Que obviamente están asociadas con la patogénesis de salmonela, ¿no? Son proteínas o son toxinas que son excretadas a partir del sistema de secreción tipo 3. También es importante considerar que salmonela va a expresar un antígeno que se denomina VI o V chica e I, ¿no? Antígeno V, que le va a permitir a la salmonela protegerse de la acción de los anticuerpos y de la activación del complemento, ¿no? Ese antígeno V va a proteger a la salmonela de que se unan los anticuerpos y de la activación del complemento. ¿Qué más tenemos por acá? Otro factor de virulencia, también muy importante, señores, es esta de acá, esta morada o granate, ¿no? La toxina tifoidea. La toxina tifoidea, que se expresa cuando Salmonella typhi es intracelular. Como ven ustedes, Salmonella ingresó, ¿verdad? La toxina ingresó, la toxina tifoidea, pero se va a expresar una vez que es intracelular, ¿no? Y esta toxina se exporta en estas denominadas CCB, que son las vacuolas que contienen salmonela. Vean ustedes, ingresa la salmonela y la salmonela va a estar en este círculo marrón, ¿no? O marrón claro. Este círculo marrón claro se denomina CCB o vacuola que contiene salmonela, ¿no? Salmonella containing vacuole, ¿no? Entonces, va a estar ahí adentro la salmonela y una vez que está ahí adentro, recién es que se va a expresar esta toxina tifoidea que ven ustedes aquí, ¿no? Y obviamente la toxina tifoidea va a generar algunos desarreglos a nivel celular, causando la diarrea también, pero no solamente causando la diarrea, sino causando también la detención del ciclo celular con la consecuente muerte celular. ¿Bien? Acá, vean ustedes, esta es la toxina tifoidea y tiene también subunidades, ¿no? Y principalmente la subunidad B se une al receptor de la superficie celular del huésped, ¿no? Y por endocitosis, la toxina tifoidea es que va a ingresar la toxina tifoidea y luego la entrega mediada por endosomas de la toxina tifoidea al complejo de Golgi, va a ir al complejo de Golgi. Luego tenemos el paso de la toxina tifoidea en la letra D a través del complejo de Golgi, ¿no? Va a atravesar el complejo de Golgi y tenemos la entrada de la toxina tifoidea en el retículo endoplasmático y la liberación de este componente B, de la toxina tifoidea, ¿no? Entonces luego este componente B va a ingresar al núcleo de la célula, induciendo el daño en el ADN, ¿no? Y la muerte celular, ¿no? Entonces, algo que quería aclarar es que dijimos que ingresa la salmonela, va a establecerse dentro de esta vacuola que contiene salmonela. Una vez que está en la vacuola, se va a expresar la toxina tifoidea y la toxina va a ir a la superficie de la membrana del hospedero recién. Y a partir de ahí es que va a ingresar. A partir de ahí es que va a ingresar nuevamente ya como toxina,
si me dejo entender. Y una vez que ingresa como toxina, es que va a seguir estos pasos que hemos mencionado aquí, ¿no? Ingresa, vacúola, el complejo de Golgi, retículo endoplasmático, y de ahí al núcleo, haciendo el desarreglo en el ADN, ¿no? Entonces, claro, ¿verdad? Algo muy importante también que quería mencionar sobre salmonelosis es su relación con posibles casos de cáncer de la vesícula biliar. Y es que, ¿qué sucede? Cuando la salmonela se disemina hacia la vesícula biliar, esta infección crónica, ¿no? De salmonelosis, y más aún cuando la persona tiene cálculos biliares, tiene piedritas en esta vesícula biliar, esa presencia de piedritas va a generar el ambiente propicio para que, si la salmonela se diseminó del intestino hacia la vesícula, como en la vesícula hay estas piedritas, la salmonela tiene la capacidad de producir biopelículas, de adherirse a estas piedritas, a estos cálculos en la vesícula biliar, ¿no? Entonces esa adhesión a esos cálculos en la vesícula biliar es un factor predisponente para que esta salmonela, una vez que se establece esa biopelícula, las células bacterianas de salmonela pueden desprenderse de los cálculos biliares, liberando moléculas cancerígenas en esa vesícula biliar que van a inducir a la inestabilidad genómica, inflamación crónica, que representan los prerequisitos para la aparición de cáncer de la vesícula, ¿no? De gallbladder cancer. Entonces, cáncer de la vesícula biliar. Entonces, en resumen, salmonella tiene el potencial de ir del intestino, diseminarse, decíamos, ¿no? Diseminarse hacia la vesícula biliar. Y el problema está en que cuando la persona tiene cálculos, la salmonella se va a adherir gracias a biofilms, a biopelículas, a esos cálculos, y va a generar una infección crónica en la vesícula. Pero con el tiempo, esa bacteria se va a desprender y va a empezar a secretar algunas toxinas a nivel vesical, a nivel de la vesícula, y va a causar desarreglos en las células de la vesícula biliar, con la consecuente posible aparición de cáncer de la vesícula biliar. ¿Bien? Este es el sistema de secreción. Nos muestra, creo que no lo habíamos mostrado antes, pero nos muestra, ¿no?, cómo es que parece una jeringa a través de la cual la bacteria, cualquier bacteria, va a excretar factores de virulencia, cualquier factor de virulencia hacia la célula del hospedero. ¿Bien? Ahora, algo muy importante también, señores, que mencionar es que si bien la salmonelosis se presenta luego con diarrea, con cólicos abdominales, con enteritis, gastroenteritis y tal, hay algunos casos en los que es muy difícil determinar que efectivamente se trata de salmonelosis, y hay algunos datos puntuales que nos ayudan del médico a decir, es muy posible que sea salmonelosis, ¿no? Y por ejemplo, algo que ayuda muchas veces es la presencia de estas manchitas que ven ustedes en la imagen, estas manchas rosadas o puntitos rosados, ¿no? Son que aparecen en el abdomen, en el pecho, generalmente, y muy pocas veces en la espalda. Suelen ser signos que pueden ayudar a determinar la presencia de salmonelosis o infección por salmonella. ¿Tendremos casos de Campylobacter o de infección por Campylobacter con esas manchitas? No. Esto nos ayuda o puede ayudar a determinar la infección por salmonella. Los síntomas de la fiebre tifoidea pueden incluir fiebre sostenida hasta 40 grados, debilidad, cólicos, dolor de cabeza, pérdida del apetito, ¿no? Y en algunos casos los pacientes tienen una erupción de color rosa o rosado en el pecho, en el abdomen, como vemos acá, ¿no? Estas manchitas. Hay algunas complicaciones de la salmonelosis: perforación del intestino, colecistitis, ¿no?, cáncer de vesícula biliar, como decíamos hace unos instantes también, entre otros que ven ustedes relatados aquí.
¿Qué factores predisponentes permiten la diseminación, por ejemplo, de salmonela, ¿no? La acloridia, ¿no? Estos desarreglos en los niveles de ácido clorhídrico, alguna persona con el sistema inmune comprometido, entre otros, ¿no? Que esto se los voy a pasar para que, se los voy a pedir que coloquen en el aula virtual para que ustedes lo puedan revisar con tiempo. Así como como Campylobacter generalmente remite de manera espontánea, es decir, desaparece de manera espontánea, para la salmonelosis sí es muy importante tratarla, ¿no? Es muy importante tratarla, y para ello tenemos algunos antibacterianos, como ceftriaxona, cefotaxima, cefixima, ciprofloxacino, etcétera, etcétera, que usualmente tienen un régimen de administración de 7 días hasta los 14 días, dependiendo de qué fármaco sea, ¿no? Y esto es del 2015, ¿no? En cuanto a los datos epidemiológicos de la salmonelosis o de la fiebre tifoidea, miren ustedes, en África evidentemente la cantidad de casos es mucho mayor, pero en Sudamérica no estamos tan bien, ¿no? Quienes están bien son los países nórdicos, Norteamérica y tal, ¿no? En Sudamérica estamos en el nivel medio, por eso es igual muy importante tener presente y estudiar esta enfermedad que de todas maneras lo van a ver en el hospital ustedes, sin duda. Shigella, cosas muy puntuales para decir de Shigella. Shigella es el género y tiene 4 especies nada más, la Shigella dysenteriae, Flexneri, boidi y Soneri, ¿no? Esto también ya lo sabemos nosotros, ¿verdad? Shigella dysenteriae es la más relevante para nosotros porque es la que va a causar los cuadros más complejos y más graves. Y Shigella dysenteriae tiene también 10 serotipos, Flexneri 6 serotipos, boidi 18 serotipos, y es lo que les decía hace unos instantes. Siempre quien va a permitir diferenciar a esos serotipos, señores, es el antígeno O, el polisacárido O, ¿no? Entonces, ¿cuál es el antígeno O? Son estas estructuras de colores, ¿no? Entonces, cada uno de ellos, Sonei, Flexneri, Shigella dysenteriae, etcétera, tienen todos el antígeno O, todos son diferentes, y por eso es que tenemos varios serotipos. En Salmonella teníamos, recuerdan ustedes, 2.500, ¿verdad? Imagínense ustedes. Acá son menos, pero igual son varios. Entonces, ¿quién es común para todos? El común es el antígeno común, este de aquí, este ladrillo anaranjado, ese es el común, ese es el que le permite identificar al patógeno como Shigella. Cuando hablamos de las pruebas antigénicas, por ejemplo, lo que se busca determinar, por ejemplo, es la presencia del antígeno común. Y si detectamos el antígeno común, ya estamos hablando de, es Shigella. ¿Gracias a quién? Gracias a este core, a este núcleo o antígeno común. Más abajo, en la parte interna, no está acá, pero en la parte interna, más abajo, vamos a tener al lípido A, ¿no? Todo eso es parte del lipopolisacárido, perdón. ¿Bien? Pero con esas 3 partes importantes bien marcadas. Factor de virulencia importante, la toxina Shiga. La toxina Shiga consiste en un componente A por un lado y por 5 componentes B por otro lado, ¿no? Tiene 2 grandes partes. Por un lado el componente A y por la parte de abajo tiene 5 pentámeros o 5 componentes B, esta toxina, que se puede unir al glicosfingolípido globotriacilceramida o GB3, en palabras simples, que se encuentra en la superficie de la célula del huésped. Entonces, esta toxina se va a unir a este GB3, ¿no? que se encuentra en la célula del huésped, y para intoxicar las células del huésped de manera eficaz, el componente A, que ya sabemos que tiene 2 componentes, en realidad son 6, ¿no? Pero si hablamos a gran escala, son A y B. El componente A tiene que ser dividido, porque a su vez este componente A tiene 2 partes, A1 y A2. El A tiene que ser dividido, escindido por la furina y transportado de manera retrógrada. Si está en la superficie celular y queremos internalizarlo, ese transporte se denomina retrógrado, ¿verdad? Va a ser transportado retrógradamente al aparato de Golgi y al retículo endoplasmático. Luego, la parte enzimática activa de este componente A se traslada al citosol, donde va a inhibir la síntesis de proteínas y en algunos tipos de células induce inclusive a la apoptosis. Esa es la acción de la toxina Shiga. ¿Ok? Esa es la acción de la toxina Shiga. ¿Cómo es la toxina Shiga?
¿Cómo es la toxina Shiga? Vamos a verlo aquí. Esto es lo que les decía. La toxina Shiga tiene dos componentes, A por un lado y B, que en realidad son cinco Bs, ¿verdad? Por el otro lado. Una vez que ingresa la bacteria a la célula del huésped, se separa A y B. Y posteriormente, la furina va a escindir estas dos partes de A, que A tiene dos partes. Se va a dividir en A1 y en A2, que están unidas por un puente disulfuro. ¿Y quién es el que va a producir estos efectos que decíamos? La parte activa que viene a ser A1 se va a trasladar al citosol y va a inhibir ese A1, va a inhibir la síntesis de proteínas de la célula del huésped y tiene el potencial de causar apoptosis, este A1. ¿Bien? Esto es lo que tenemos acá, ¿no? Tenemos el A de color rojo y el B de color verde. Esa es la toxina Shiga, ¿no? Cómo se internaliza, cómo ingresa, ¿verdad? Cómo ingresa y evidentemente vamos a tener que se va a separar, ¿no? Se va a separar A de B y cuando se separa, el A va a ser dividido también a su vez, quedando solamente el componente A1, que es el que va a causar la inhibición de la síntesis de proteínas y una potencial apoptosis, ¿no? Entonces, nuevamente, este gráfico nos muestra lo mismo, ¿no? La toxina con sus 6 componentes, ¿no? 1A arriba y 5Bs abajo. Esta toxina se une a GB3 en la superficie de la célula del huésped. Desde el endosoma va a ir se forma un endosoma cuando ingresa, ¿verdad? Va al aparato de Golgi, el retículo endoplasmático le va a permitir llegar a nivel nuclear, ¿verdad? Y es ahí donde va a haber un desarreglo a nivel genómico, causando la paralización de la multiplicación de estas bacterias y la potencial apoptosis. Bien, a ver, vamos a pasar acá. Les he colocado en algunos lados algunas leyendas para que lo puedan leer también luego en casa con calma. Pero acá este cuadro es interesante porque nos ayuda a resumir el ciclo que hemos mencionado, ¿no? En primer lugar, tenemos la entrada de la Shigella por las células M. La entrada de la Shigella por las células M, ¿no? De la bacteria. Y luego la bacteria va a ser endocitado por los macrófagos, en 2 y en 3, va a ser fagocitado por los macrófagos afines a estas células M. Y obviamente va a haber con esto una destrucción de la barrera epitelial mediada por estas interleuquinas, ¿no? Por las citocinas proinflamatorias, la IL-1, la IL-8, ¿no? Y la IL-8 producida por las células epiteliales va a reclutar polimorfos nucleares. Aquí en 12, que viajan desde el epitelio vasolateral y se va a desestabilizar las uniones entre las células epiteliales, entre estas dos células epiteliales, se van a separar, ¿permitiendo qué? Permitiendo el ingreso de más bacterias de Shigella, ¿no? Va a haber muerte de los macrófagos, se produce después que la Shigella escapa de la vacuola fagocítica, ¿no? Va a haber muerte de los macrófagos por piroptosis, como vemos acá, y va a haber muerte de los macrófagos, y eso va a permitir que Shigella se siga diseminando en la membrana vasolateral de las células epiteliales, ¿ok? Esa es la acción de los macrófagos frente a Shigella, ¿no? Y cómo puede producirse piroptosis de los macrófagos. Bien, ¿qué más tenemos por acá? Shigella también tiene su sistema de secreción tipo 3, ¿verdad? Tiene su sistema de secreción tipo 3 y tiene un poro aquí en la punta, ¿no? Que es el que va a interactuar con la membrana de la célula eucariota para que pueda inyectar las toxinas correspondientes. ¿Bien?
Quisiera leer este caso clínico, revisar con ustedes este caso clínico, señores, rápidamente para esta siguiente bacteria, antes de que terminemos la sesión, porque nos ayuda, nos ayuda también a aclarar clínicamente el cuadro causado por este tipo de bacterias, ¿no? Es un hombre de 75 años que muestra un cuadro de inicio agudo consistente con cólicos abdominales intensos, tiene diarreas con cantidades importantes de sangre, y refiere haber comido hamburguesas en un restaurante de tipo barbacoa, ¿no? Pero recuerda, dice, el paciente recuerda que la carne tenía un color rosado, es decir, una carne casi cruda, ¿no? Para quienes les gustan las parrillas, ¿no es cierto? Hay término 3/4, término medio, término 1/4. Pongamos que esta carne era término 1/4, ¿no? Y había grandes cantidades de sangre. De hecho, las heces muestran sangres macroscópicas. Entonces, quería estudiar con ustedes estos criterios de diferenciación, y nos dice que es importante evaluar con detalle la diarrea hemorrágica para descartar la presencia de patógenos bacterianos invasores, debido a que algunos de ellos requieren tratamiento, mientras que en otros no es necesario el tratamiento antimicrobiano. Además, en la mayor parte de estos síndromes no está recomendado el uso empírico de medicamentos antidiarreicos, ¿no? No está recomendado el uso de medicamentos antidiarreicos. La colitis amebiana se suele asociar a viajes. Clostridium difficile está relacionado con el antecedente de consumo de antibacterianos, como ya lo habíamos dicho, ¿no? Clostridium difficile con antibacterianos. Y la disentería suele ocurrir con fiebre y diarrea hemorrágica, ¿no? En este caso no había fiebre, ¿verdad? En este caso no había fiebre. 37,4, no había fiebre. 37,4 de temperatura. Entonces no puede ser disentería, no puede ser Shigella dysenteriae. Vean ustedes, lo que deseo que puedan observar es cómo este tipo de detalles nos permite ir excluyendo algunos patógenos que muchas veces causan lo mismo, diarrea, fiebre, pero de repente uno causa fiebre y el otro no. Entonces de esa manera podemos ir arribando a un diagnóstico diferencial, ¿no? Entonces el paciente es hospitalizado, continúa con diarrea, con sangre, ¿verdad? Los cultivos de las heces son negativos para Salmonella, Shigella, Campylobacter y Yersinia. Sin embargo, se cultiva una cepa entérica significativa que se remite al hospital o al laboratorio del State Public Health para la confirmación de la especie. ¿Qué especie era? Sangre en las heces o en la diarrea, señores, Escherichia coli enterohemorrágica. Escherichia coli enterohemorrágica, ya hemos estudiado la Escherichia coli, ya conocemos cuáles son algunos de sus principales factores, que generalmente son comunes, pero veamos, nos interesa saber a qué nivel actúa Escherichia coli enterohemorrágica, o EHEC, ¿verdad? A nivel del estómago, a nivel del intestino delgado o a nivel del intestino grueso. Señores, Escherichia coli enterohemorrágica actúa a nivel del intestino grueso, large bowel, ¿no? No a nivel del intestino delgado, no a otros niveles. A nivel del intestino delgado actúa la enteropatogénica, la enterotoxigénica, etcétera, etcétera, pero enterohemorrágica únicamente a nivel del intestino grueso. ¿Bien? Ya hemos estudiado la uropatogénica y tal, ¿no? Entonces vean ustedes, la enterohemorrágica, señores, también presenta diarreas acuosas, como ya hemos visto, y tiene la capacidad de desencadenar en el síndrome hemolítico urémico, y ya decíamos, ¿no? En dónde se ubica, principalmente en el colon, en el hilio distal, ¿ok? En el hilio distal. ¿De dónde proviene? Proviene nuevamente de las granjas en donde hay contaminación, no hay un lavado adecuado de los alimentos, no hay una desinfección adecuada de los alimentos. ¿Cuáles son sus principales factores de virulencia? La intimina y los pilis formadores de ACE. Y algo muy importante, ¿recuerdan ustedes? Hay dos bacterias que causan presencia de sangre en las heces o en las diarreas. La Escherichia coli enterohemorrágica que estamos viendo y la Shigella dysenteriae. ¿Y por qué? Y es que ambas, como ven ustedes acá, la Escherichia coli enterohemorrágica contiene también a la misma toxina de la Shigella, la toxina Shiga. Bien, señores, son las 3:30.
Entonces vamos a dar por finalizada ahí nuestra sesión de hoy. Yo estoy pasando el material al aula virtual para que lo puedan tener ustedes como complemento en realidad, ¿no? Porque ya veo que tienen su clase ahí, pero seguramente les puede servir para ampliar algunos datos adicionales. Bien, entonces tenemos clase de seminario ahora.